Potter y la supremacía de la sangre maldita. Prólogo. Estás muerto. Una forma muy sutil de decir que estoy muerto, gracias por avisarme, Adam pensó mientras miraba el cuadrado azul ligeramente transparente que flotaba frente a él. Sus labios se apretaron con la manera directa de quien quiera que estuviera detrás del mensaje. No necesitaba que dijeran que estaba muerto para saber que estaba muerto. Normalmente no sobrevives cuando tu cuerpo es aplastado por un camión hasta el punto de convertirte en una pasta de carne líquida, decorando la pared con un carmesí enfermizo y maloliente. Reencarnarás en otro mundo. Buenas noticias, aunque aún preocupantes. ¿Puedo preguntar en qué mundo? Preguntó Adam, su voz tenía un dejo de cautela. Una realidad paralela en el universo de Harry Potter. Solo espero que no sea demasiado preocupante, dijo Adam con una risa ligeramente nerviosa. Sintió que las cosas no serían tan simples como un universo ligeramente diferente de lo que vio y leyó en su vida pasada. Por favor, crea tu personaje. Selecciona tu nombre. Adam reflexionó un momento y luego se movió. Escribió en el teclado holográfico que apareció frente a él. Nombre. Asterión Adam, ahora Asterión, admitió que amaba demasiado las estrellas en el cielo nocturno. Selecciona tu herencia. Nacido de mugles. Mestizo. Sangre pura. Asterión no dudó en elegir la tercera opción. ¿Alguien elegiría otras opciones? Asterión no lo sabía, pero era un individuo pragmático. Ser un sangre pura le traería muchos beneficios en su próxima vida, ya sea a través de herencia, riqueza o conocimiento acumulado durante cientos o miles de años, dependiendo de la familia en cuestión. ¿Ser un sangre pura tenía desventajas? Sí, tenía sus inconvenientes, pero la vida siempre había sido así. Ganas algo y pierdes algo a cambio. La rueda del destino siempre ha girado así. Asterión no era un niño que nunca hubiera visto el mundo. La sociedad le había asestado muchos golpes. Esto le hizo darse cuenta de que el mundo no era un arco iris. Era frío y cruel, especialmente para un huérfano como él. Sangre pura seleccionada. Elige el linaje de tus padres. Asterión miró la larga lista frente a él con sorpresa. Había miles de casas. Algunas las reconoció, como Malfoy, Greengrass, Black, Abbott, Avery, Bulstrode, Yaxley, etc. Asterión ignoró la casa Weasley. No había forma de que eligiera tal opción. Ser pobre estaba fuera de cuestión en su próxima vida. Ya había sufrido suficiente. No era lo suficientemente masoquista como para elegir la casa más antigua y más pobre del mundo mágico. También había casas nobles de otros países, como Delacour, Flamel, Solomon, Romanov, Rasputin, etc. Después de mucha deliberación, Asterión eligió la más antigua y noble casa de los Black como su linaje paterno, y por el lado materno, eligió la más antigua y noble casa de Slytherin. Sus elecciones no se basaron en meras decisiones momentáneas. Ser miembro de la casa de los Black le traería conocimiento acumulado durante milenios por la familia Black, prestigio y poder político en Gran Bretaña como una de las casas más poderosas del país. Ser un Slytherin solo reforzó las ventajas antes mencionadas, haciéndolo aún más rico y políticamente poderoso. Ambas elecciones se complementaban entre sí, superponiendo todas las cualidades de ambas casas. Opciones completadas. Nombre. Asterión Black Slytherin. Edad. 0-14. Género. Masculino. Familia. Black, padre fallecido, Slytherin, madre fallecida. Asterión no pudo evitar sentirse satisfecho con su estatus, aunque la parte sobre sus padres fallecidos le dejó un sabor amargo duradero en la boca. Mentiría si dijera que no quería una familia. De repente, mientras su mirada permanecía centrada en la pantalla de estado principal, su atención se desvió a otra pantalla que decía, generando técnica maldita inherente. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Asterión se sorprendió y no pudo evitar querer maldecir en voz alta. El mundo en el que estaba renaciendo era una mezcla de Harry Potter y Jujutsu Kaisen. Asterión respiró profundamente para calmar su corazón de no muerto y observó cómo la barra de experiencia crecía gradualmente con una creciente sensación de anticipación en su pecho. 0%, 5%, 15%, ahora, esto prácticamente cambia todo. Si bien antes el mundo de Harry Potter se basaba en la herencia y un poco de talento, todavía había esperanza para que los magos nacidos de mugles ascendieran en la sociedad mágica.
Pero ahora, con este cambio, tener esperanza sería algo difícil de lograr en este mundo donde las emociones negativas se convierten en monstruos devoradores de hombres. Asterión no pudo evitar sentirse agradecido por haber elegido ser un sangre pura en este mundo maldito. Al menos heredaría una de las técnicas inherentes malditas de una de las casas que eligiera, ya fuera la negra o la Slytherin, no le importaba. 57%, 62%, 87%. Supuso que para resistir durante milenios en este mundo lleno de locura, asesinatos y horror, una familia debe ser fuerte, o sería destruida a lo largo de los siglos, y mucho menos sobreviviría durante milenios. 90%, 95%, 96%. 97%, 98%, 99%, 100%. Técnica inherente generada con éxito. Creación y manipulación de espíritus malditos. Descripción. Como sugiere el nombre, la técnica permite la creación y el control de espíritus malditos. Las maldiciones creadas o dominadas son absorbidas en pequeños orbes negros que el anfitrión debe ingerir por vía oral para poder usarlas. Si la diferencia de grado es de más de 2 niveles, el anfitrión puede absorber una maldición sin consecuencias. Asterión no pudo evitar soltar un suspiro de cansancio. Su cuerpo se relajó por completo y soltó una risa baja, una técnica que le vendía bastante bien a la Casa Negra. Aunque no pudo evitar notar similitudes con la técnica innata de su gurú Getou, había diferencias obvias entre las dos técnicas. Nombre: Asterión Black Slytherin. Edad: 0, 14. Género: masculino. Familia: Black, padre fallecido; Slytherin, madre fallecida. Técnica inherente: creación y manipulación de espíritus malditos. Creación de personaje completada con éxito. Iniciando el proceso de renacimiento. Que comience tu viaje, Asterión Black Slytherin. Antes de que Asterión pudiera decir o hacer algo, la oscuridad cayó sobre sus ojos. Capítulo 1. 4 de marzo de 1990 Inglaterra, Londres. Orfanato St. Mary. En la penumbra de la noche, la pálida luna en el cielo estrellado emitía su resplandor a través de la ventana. Se oían suaves pisadas en el largo pasillo del orfanato, cuando de repente una figura pasó frente a una ventana. Cabello tan negro como las plumas de un cuervo y un par de ojos que parecían hermosos rubíes, extraordinarios y brillantes. Asterión miró a la luna en el cielo oscuro con una mirada indiferente y continuó caminando por el pasillo del orfanato. Sus pasos continuaron hasta que una puerta le bloqueó el paso. Al acercarse al candado que aseguraba la puerta, el niño de 9 años movió suavemente sus delgados dedos cerca del candado y, como por arte de magia, la cerradura se abrió con un suave sonido de clic. Cruzando la puerta y luego cerrándola, Asterión caminó por el camino de piedra hasta la entrada y saltó con ligereza la valla metálica puntiaguda que rodeaba el entorno del antiguo edificio del siglo XX. Aterrizó con gracia con las puntas de los pies al otro lado de la valla. Ahora, caminando solo por las calles iluminadas de Londres, Asterión no pudo evitar reflexionar sobre su nueva vida en este mundo. Cuando despertó los recuerdos de su vida pasada, era un niño de 5 años que vivía en el orfanato St. Mary en Londres, un niño de aspecto delicado con un temperamento tranquilo y sereno. Entonces, ese mismo día, vio por primera vez a los monstruos que plagaban este mundo. Parecía una grotesca oruga roja con una boca cubierta de cientos de dientes y una lengua larga y repugnante. La criatura se cernía sobre el hombro de la directora del orfanato, la señora Morgan, aparentemente causando dolor en los hombros y la espalda de la gentil mujer de 50 años. Asterión exorcizó naturalmente al espíritu maldito. No fue difícil. El espíritu maldito era lamentablemente débil, incluso con un control deficiente sobre su energía mágica. Logró exorcizar al monstruo con solo liberar la energía azul oscura contra la criatura, lo que provocó que explotara instantáneamente. Pero para su sorpresa, al día siguiente, se encontró con otros espíritus malditos en el orfanato. Naturalmente, los exorcizó y el ciclo continuó durante 3 días hasta que se dio cuenta de que estaba en un orfanato lleno de niños que probablemente nunca serían adoptados. Miedo, ira, resentimiento, odio. El orfanato era un caldo de cultivo que creaba espíritus malditos todos los días. Un ciclo interminable de odio. Asterión se sintió impotente al respecto. No podía resolver la situación del orfanato.
No podía simplemente hacer que todos los huérfanos fueran adoptados o que fueran felices con sus miserables vidas. Lo único en lo que podía ayudar era en lidiar con los espíritus malditos. Fue entonces cuando utilizó, por primera vez, su técnica innata: creación y manipulación de espíritus malditos. Creó un espíritu maldito cuya única misión era matar a todos los demás espíritus malditos generados en el orfanato. En la semana siguiente, expandió su alcance para cubrir toda la calle. Con el problema de los espíritus malditos resuelto en el orfanato, Asterión hizo lo que cualquiera haría en un mundo peligroso. Entrenó. Entrenó hasta el punto de agotamiento, ya sea usando su técnica innata o manipulando su energía mágica. Cuando no estaba entrenando, estaba durmiendo, descansando del exhaustivo régimen de su entrenamiento. Pero había una cosa a la que nunca se acostumbró, y estaba completamente de acuerdo con su gurú Getou. El sabor de un espíritu maldito era incomparablemente repugnante. Era como comer un paño empapado en vómito, heces y cualquier cosa repugnante que pudieras imaginar. La primera vez que Asterión se tragó un orbe maldito, vomitó tanto que la sangre se mezcló con su saliva, ya que no había nada en su estómago excepto saliva en ese momento. Después de esa experiencia, solo pudo tragar otro orbe maldito la semana siguiente. Naturalmente, vomitó de nuevo, aunque un poco menos que la primera vez. Pasaron 6 largos y agotadores meses hasta que pudo tragar un orbe maldito sin vomitar. Asterión supuso que una prostituta de 40 años, a pesar de sus años de experiencia, podría no tener tanta experiencia en el uso de su propia garganta sin vomitar como él. Una constatación un tanto desagradable para él. El entrenamiento dejó algunas cicatrices en su mente, ya sea debido a su técnica innata o a su riguroso régimen. Combinado con el hecho de que estaba aislado en el orfanato, Asterión se volvió más indiferente a sus propios sentimientos. Pasó el tiempo, y habían pasado 3 años y 6 meses. Asterión, de 9 años, ya estaba listo para crear un segundo y poderoso espíritu maldito que crecería con él en este mundo enloquecido. Frente a las puertas de la escuela vacía, Asterión saltó fácilmente el muro y aterrizó en el suelo con las manos en los bolsillos de los pantalones. Levantó la cabeza y miró el enorme edificio con sus ojos serenos y gélidos. Para cualquier persona normal, la escuela parecía perfectamente normal, sin nada fuera de lo normal, pero a los ojos de Asterión, los restos de energía mágica negativa estaban esparcidos por todas partes. Era un milagro que un poderoso espíritu maldito no hubiera surgido en la escuela. Los hospitales, las escuelas, los cementerios y cualquier lugar con una gran cantidad de personas generaban una cantidad significativa de energía mágica negativa, que a su vez formaba espíritus malditos. Era como un ciclo interminable de odio y resentimiento. Esta escuela era uno de los objetivos de Asterión para la operación de hoy. Caminando por los pasillos vacíos de la escuela, solo sus pasos resonaban en el ambiente particularmente silencioso. Asterión podía sentirlo. La atmósfera fría que flotaba en el aire, la mirada codiciosa, fría y sádica que acechaba en las sombras. No era poderoso. Estimó que era de grado 3 o semigrado 3. Podía matar con un movimiento de su mano y no le prestó atención a la hormiga que acechaba en las sombras. Al llegar al centro de la escuela, donde la energía mágica negativa era más fuerte, la cafetería, Asterión se detuvo y extendió su brazo hacia adelante. Comenzó a usar su técnica innata: creación y manipulación de espíritus malditos. La energía azul oscuro rápidamente comenzó a movilizarse por toda la escuela, convergiendo en un solo lugar: la cafetería. Cuando una cantidad sustancial de energía mágica negativa se reunió en un solo lugar, las luces azules comenzaron a parpadear alrededor. El cabello de Asterión revoloteó suavemente junto a las chispas azules, flotando como chispas de fuego en el aire. Curiosamente, a diferencia de la técnica innata, que podía usarse fácilmente como una extensión de una extremidad, la energía mágica era diferente. Tenías que aprender a controlarla. El control de la energía mágica de uno se reflejaba en la técnica innata. Por ejemplo, era como enchufar un dispositivo de 120 Hz en un enchufe de 240 Hz. Naturalmente, el dispositivo se freiría debido al alto voltaje. La técnica innata funcionaba de manera similar. Si no podías controlar tu energía mágica, lo que se creaba era un monstruo completamente diferente de lo que imaginaste durante la creación del espíritu maldito.
A menudo se convertía en una ameba sin rasgos distintivos, poder o personalidad. Capítulo 2. Crear un espíritu maldito era similar a componer una canción con melodías que surgían de los 9 infiernos de Satanás. Asterión movía sus manos como si estuviera tocando una melodía oscura y malévola, notas musicales frías y maliciosas, mientras manipulaba sus dedos en las oscuras y misteriosas ondas de energía mágica negativa. Sin descanso, forzaba sus intenciones y deseos en el núcleo del ser del espíritu maldito, dando forma a su personalidad y conciencia. Esto era crucial para que un espíritu maldito evolucionara sin problemas en el futuro. En este espíritu maldito, infundió específicamente sus deseos y anhelos de controlar el clima, las tormentas y elevarse libremente en el cielo. Estaba elaborando una poderosa melodía que parecía resonar con el poder ilimitado de los cielos, un gobernante frío, arrogante e implacable, casi un dios en el verdadero sentido de la palabra. Sin embargo, en lugar de una deidad reverenciada en los anales de la historia humana, lo que estaba creando era algo sucio e impío. Un rey demonio. Mientras Asterión estaba completamente inmerso en la creación de su segunda obra maestra, el ser acechante consideró que era un momento oportuno para rebelarse. Caminaba por el techo con 4 patas que lucían garras extremadamente largas. Su piel estaba arrugada y verde, su rostro cubierto de pelo sucio, negro y despeinado. El rostro se parecía al largo hocico de un caballo, y sus enfermizos ojos amarillos estaban fijos en la figura que estaba de pie en el centro del comedor. Era un espíritu maldito. Una codicia insaciable y una mirada sádica y arrogante se reflejaban en sus pupilas amarillas. El espíritu maldito avanzó, caminando por el techo, su mirada inquebrantable de la figura que emitía un aroma extremadamente atractivo. A medida que se acercaba a la figura que estaba de pie en el comedor, el delicioso aroma se intensificó. Su lengua larga y repulsiva emergió de su boca, mientras que la saliva repugnante goteaba del órgano suave y viscoso. Al acercarse lo suficiente, el espíritu maldito cuadrúpedo no pudo esperar más y saltó hacia Asterión. Su figura podía verse como una sombra fugaz en el aire, lo que era un desafío para un humano normal incluso para vislumbrar la sombra de la criatura. Sin embargo, no para el guardián que protegía fielmente a su amo y rey. La sombra de Asterión se movió violentamente, revelando una gigantesca cabeza de perro con cientos de ojos rojos. Apareció y se tragó entero al espíritu maldito mientras aún estaba en el aire. Un momento. Ese fue el tiempo que tardó en manifestarse y devorar al espíritu maldito. Con dientes del tamaño de dagas, la enorme cabeza masticó deliciosamente al espíritu maldito mientras emitía una risa fría y sádica. Mientras terminaba su comida, la enorme cabeza se retiró gradualmente a la sombra de su amo, esperando ansiosamente su llamado sagrado. Asterión permaneció ajeno a todo el proceso de ataque. Estaba volcando todo su ser en la creación de su segunda obra maestra, e incluso si fuera consciente del ataque, permanecería indiferente. Baskerville fue su primera obra maestra, creada exclusivamente para protegerlo de todos los peligros posibles. Poseía la técnica innata de devorar cualquier cosa, ya fuera física, energética o incluso inmaterial, como los conceptos. Era el guardián perfecto creado únicamente para la protección. Crear un espíritu maldito era similar a componer una canción con melodías que surgían de los 9 infiernos de Satanás. Asterión movía sus manos como si estuviera tocando una melodía oscura y malévola, notas musicales frías y maliciosas, mientras manipulaba sus dedos en las oscuras y misteriosas ondas de energía mágica negativa. Sin descanso, forzaba sus intenciones y deseos en el núcleo del ser del espíritu maldito, dando forma a su personalidad y conciencia. Esto era crucial para que un espíritu maldito evolucionara sin problemas en el futuro. En este espíritu maldito, infundió específicamente sus deseos y anhelos de controlar el clima, las tormentas y elevarse libremente en el cielo. Estaba elaborando una poderosa melodía que parecía resonar con el poder ilimitado de los cielos, un gobernante frío, arrogante e implacable, casi un dios en el verdadero sentido de la palabra. Sin embargo, en lugar de una deidad reverenciada en los anales de la historia humana, lo que estaba creando era algo sucio e impío. Un rey demonio. Mientras Asterión estaba completamente inmerso en la creación de su segunda obra maestra, el ser acechante consideró que era un momento oportuno para rebelarse. Caminaba por el techo con 4 patas que lucían garras extremadamente largas.
Su piel estaba arrugada y verde, su rostro cubierto de pelo sucio, negro y despeinado. El rostro se parecía al largo hocico de un caballo, y sus enfermizos ojos amarillos estaban fijos en la figura que estaba de pie en el centro del comedor. Era un espíritu maldito. Una codicia insaciable y una mirada sádica y arrogante se reflejaban en sus pupilas amarillas. El espíritu maldito avanzó, caminando por el techo, su mirada inquebrantable de la figura que emitía un aroma extremadamente atractivo. A medida que se acercaba a la figura que estaba de pie en el comedor, el delicioso aroma se intensificó. Su lengua larga y repulsiva emergió de su boca, mientras que la saliva repugnante goteaba del órgano suave y viscoso. Al acercarse lo suficiente, el espíritu maldito cuadrúpedo no pudo esperar más y saltó hacia Asterión. Su figura podía verse como una sombra fugaz en el aire, lo que era un desafío para un humano normal incluso para vislumbrar la sombra de la criatura. Sin embargo, no para el guardián que protegía fielmente a su amo y rey. La sombra de Asterión se movió violentamente, revelando una gigantesca cabeza de perro con cientos de ojos rojos. Apareció y se tragó entero al espíritu maldito mientras aún estaba en el aire. Un momento. Ese fue el tiempo que tardó en manifestarse y devorar al espíritu maldito. Con dientes del tamaño de dagas, la enorme cabeza masticó deliciosamente al espíritu maldito mientras emitía una risa fría y sádica. Mientras terminaba su comida, la enorme cabeza se retiró gradualmente a la sombra de su amo, esperando ansiosamente su llamado sagrado. Asterión permaneció ajeno a todo el proceso de ataque. Estaba volcando todo su ser en la creación de su segunda obra maestra, e incluso si fuera consciente del ataque, permanecería indiferente. Baskerville fue su primera obra maestra, creada exclusivamente para protegerlo de todos los peligros posibles. Poseía la técnica innata de devorar cualquier cosa, ya fuera física, energética o incluso inmaterial, como los conceptos. Era el guardián perfecto creado únicamente para la protección. Capítulo 3. 1 de abril de 1990 Inglaterra, Londres. Una fuerte lluvia cubrió toda la ciudad de Londres. Asterión se paró frente a un callejón oscuro, un arroyo de agua fluía desde el callejón llevando un fino flujo rojo que desembocaba en la alcantarilla de la calle. Al entrar en el callejón, solo el sonido de sus pisadas húmedas flotaba en el aire, el olor a lluvia enmascaraba el olor desagradable de sangre y basura que había alrededor. Una bolsa de compras fue arrojada al suelo al azar junto con las compras diarias de un día de compras. Las paredes, resbaladizas por el musgo, estaban manchadas con un tono enfermizo de rojo. El repugnante sonido de masticación se extendió por el aire en medio del sonido de la lluvia cayendo. Los ojos rojos de Asterión se posaron en la criatura oscura que devoraba un cadáver al final del callejón. Murmuró mientras extendía su brazo hacia la criatura. Exorcizar un resplandor azul floreció en los alrededores oscuros, formando una gran esfera azul. En el instante siguiente, el espíritu maldito que seguía devorando el cadáver comenzó a descomponerse en un resplandor azul, transformándose en un orbe completamente azul en la mano de Asterión. Asqueroso. Tragándose el orbe maldito, Asterión murmuró mientras caminaba hacia el cadáver, pisando charcos de agua contaminados con sangre. Por la figura del cadáver, era una mujer. Se agachó junto al cadáver y movió suavemente el largo cabello castaño mojado que se pegaba al rostro de la joven, y entonces, vio. Una mujer de unos 20 años, muy hermosa, con hermosas pecas en ambas mejillas. Tan joven, los ojos de Asterión se oscurecieron levemente. No era un asesino sociópata sin emociones. Sintió una sensación de pena por la joven que yacía en el suelo frío y húmedo del callejón. Tenía toda una vida por delante, pero murió en este sucio callejón. Acariciando el rostro frío y sin vida, no pudo evitar pensar que un día moriría como ella, solo y sin nadie alrededor. Cerrando los ojos aún abiertos de la joven, Asterión la miró y susurró suavemente. Señorita, no sé su nombre ni si cree en algún dios, pero espero que haya encontrado la paz en la muerte. Se levantó y salió del callejón, dejando a la joven que parecía estar durmiendo pacíficamente al final del callejón. En cuanto al cuerpo, no lo destruiría. Si tuviera familia, querrían enterrar a su hija. Era lo mínimo que podía hacer. Sentado en lo alto de un edificio, Asterión reflexionó profundamente sobre el mundo en el que se encontraba. Era cruel y frío, sin distinción de raza, clase o poder.
La muerte era tan común en su vida cotidiana que el joven Asterión no pudo evitar alarmarse por sus propios sentimientos. Era como si tratara la muerte como algo común. «¡Qué mundo tan jodido!», murmuró, mirando la lluvia que bañaba la ciudad. Parecía como si Dios hubiera enviado la lluvia para limpiar este mundo sucio. Asterión cerró los ojos y se quitó la capa de energía mágica que lo cubría, permitiendo que la lluvia lavara, o al menos intentara purificar, la suciedad que lo cubría. De repente, abrió los ojos y miró a un hombre desesperado que buscaba ayuda de los transeúntes y vecinos. Una multitud comenzó a reunirse alrededor del hombre. El hombre entró nuevamente a la casa, mientras algunos hombres lo seguían con expresiones nerviosas y de pánico. No tardó mucho en que el hombre desesperado volviera a salir, pero esta vez, estaba en completo silencio. Ojos sin vida mientras llevaba un cuerpo pequeño en sus brazos. Una niña, tal vez de unos 8 años. El cabello rubio mojado se aferraba a su rostro pálido. Parecía como si simplemente estuviera durmiendo y despertara en cualquier momento. Desafortunadamente, la grotesca torcedura en el cuello de la niña contaba una historia diferente. Entrecerrando los ojos, un destello frío y fugaz pasó por los ojos de Asterión. La niña exudaba un leve residuo de energía mágica. Apretó los puños con fuerza mientras apretaba los dientes. Era un espíritu maldito que había matado a la niña, que probablemente había despertado recientemente su propia energía mágica. Era un fenómeno que había descubierto. Cuando un niño despertaba su energía mágica, los espíritus malditos se sentían atraídos por la energía mágica emitida por ese niño en particular. Asterión se reprendió un poco a sí mismo por no tener los 6 ojos en este momento. Podría haberlo notado dada la distancia actual entre él y la casa de la niña. Respirando profundamente y luego exhalando el aire de sus pulmones, Asterión se calmó mientras recuperaba el control sobre sus emociones. Al final, ni siquiera sé por qué estoy pensando tanto en esto, tal vez porque he visto demasiada muerte recientemente. Secó el agua de su ropa y se cubrió nuevamente con la capa de energía mágica. Dándole una última mirada a la niña que parecía dormir plácidamente en los brazos de su padre, saltó de edificio en edificio mientras un pensamiento cruzaba por su mente. ¿Puedo crear un espíritu maldito capaz de devorar toda la energía mágica del mundo? 29 de abril de 1990. Desde que tuvo ese pensamiento momentáneo, Asterión lo intentó, pero descubrió que era imposible crear un espíritu maldito capaz de devorar toda la energía mágica del mundo. Se encontró con 2 limitaciones principales que le impidieron tener éxito. La primera limitación era la cantidad de energía mágica que poseía. No importaba cuán absurdamente grandes fueran sus reservas de energía mágica, era una gota en el océano en comparación con la enorme cantidad requerida para crear algo tan grandioso. Esto se debía a que, para crear algo poderoso, se necesitaba una fuente de energía igualmente poderosa. Era un principio básico de las leyes de la física. La segunda limitación era su propio cuerpo, que no resistiría un proceso tan exhaustivo. Incluso el mero intento haría que su cuerpo colapsara instantáneamente. Esto hizo que su idea de crear un espíritu maldito capaz de purificar este mundo fuera completamente inútil. Acostado en la cama del orfanato, Asterión miró fijamente al techo en silencio. Necesito comenzar a aprender sistemáticamente el conocimiento de este mundo y dejar de intentar comprenderlo todo a ciegas. El conocimiento de la Casa Negra debería ayudar. Había muchas cosas que no había aprendido por estar solo y sin conocimiento, ya fueran barreras o expansión de dominios, no poseía ninguna. Sin embargo, Asterión dudó. No quería acercarse al mundo mágico hasta que pudiera obtener el poder para protegerse. Específicamente, buscaba el poder de un hechicero de grado especial. Además, no sabía cómo reaccionaría el Ministerio de Magia o cualquier otra organización si se enteraran de su existencia. La experiencia de vida de Gojo Satoru todavía estaba en su mente. Actualmente, tenía 9 años y probablemente era un hechicero de grado 1, al borde del poder de un hechicero de grado semi-especial. Si combinaba los 334 espíritus malditos que poseía, era un hechicero de grado semi-especial. En cuanto a este pequeño número de espíritus malditos, Asterión todavía estaba indefenso. No era omnipotente. Tenía que concentrarse en entrenar o cazar espíritus malditos. Al final, decidió entrenar y cazar solo en las horas libres que tenía a lo largo de los años.
Intenta invocar a un elfo doméstico conectado a la Casa Negra. Si eso falla, debo infiltrarme discretamente en el callejón Diagon. Soltando un suspiro, Asterion cerró los ojos y se durmió. El peso de sus experimentos comenzaba a pasar factura. Capítulo 4. Arcturus Black III no pudo evitar sentir que el destino era cruel con su familia. Su prestigiosa y noble casa estaba al borde de la extinción, y el único heredero elegible para heredar el manto patriarcal era el hijo de su elegante sobrina nieta, Narcisa. Para su consternación, un joven altivo y malcriado, que no se atrevía a practicar la técnica hereditaria simplificada de la casa Black, tuvo la audacia de reclamar el noble trono de los Black. Incluso si muriera, Arcturus preferiría destruir toda la casa Black antes que ver al chico Malfoy heredándola. No tendría el coraje de enfrentarse a sus antepasados en el más allá si permitía que un chico que ni siquiera practicaba la técnica hereditaria simplificada heredara el manto patriarcal. Entonces, como si Merlín hubiera escuchado sus oraciones, el elfo doméstico de la familia Black, Creacher, llegó a su presencia, afirmando haber escuchado una llamada de un miembro de la familia Black que lo convocaba. Y no eran las 3 hijas de Kyglus. El rostro de Arcturus, que siempre había permanecido frío e indiferente durante la mayor parte de su vida, se iluminó con una sonrisa como nunca antes. Sin embargo, al enterarse del niño de 9 años con ojos tan rojos como rubíes, se rió, soltando una carcajada fuerte y cordial. Ojos tan rojos como rubíes. Cómo esas palabras eran música para los oídos de Arcturus. La razón por la que Arcturus estaba tan emocionado era que el rojo tenía un significado especial para la familia Black, ya que era el mismo color de ojos que su antepasado, cuyo nombre era Corvinus Black. Los ojos rojos, o los ojos del corazón, eran una mutación rara que aparecía en un miembro de la familia Black una vez cada pocos siglos. Esta mutación solo ocurriría si alguien heredara la técnica heredada de la casa Black, creación y manipulación de espíritus malditos. No se trataba de la versión debilitada que él y otros miembros de la familia utilizaban, sino más bien de la misma técnica innata que sus antepasados habían empleado durante más de 1000 años para consolidar el prestigio inigualable de la familia Black como una de las más poderosas de todo el planeta. Arcturus estaba en completa felicidad. Incluso con casi 90 años, habiendo sobrevivido a 2 guerras mágicas, y casi muriendo incontables veces a manos de espíritus malditos, Arcturus solo quería gritar para expresar la emoción que brotaba infinitamente de su pecho. Afortunadamente, logró mantener la compostura. Después de todo, no había vivido tanto tiempo sin poder controlar sus propias emociones. «Llévame con el niño, Creacher», exclamó Arcturus, su voz resonando por toda la mansión Black. «Sí, Lord Black». «Como órdenes, Lord Black», respondió Creacher, apretando sus grandes orejas con tanta fuerza que parecía que podían desprenderse de su cabeza. Mostraba una felicidad que rivalizaba con la de Arcturus. Mientras observaba la imponente estructura del orfanato frente a él, Arcturus frunció el ceño, expresando silenciosamente la esperanza de que su potencial bisnieto no cayera víctima de la timidez o la baja autoestima debido a su educación. Si ese fuera el caso, se comprometió a moldear al joven en un verdadero noble en todos los sentidos de la palabra. Era inconcebible que el futuro heredero de la casa Black tuviera algún rastro de timidez o inseguridad en presencia de otras casas nobles. Sosteniendo su bastón, adornado con el escudo de la familia Black esculpido en él, un cuervo con las alas abiertas, Arcturus caminó por el camino de piedra hasta que se detuvo frente a una puerta. Con determinación, agarró el timbre de hierro en forma circular y lo hizo sonar 3 veces, produciendo un sonido resonante que resonó en los alrededores. La puerta se abrió en respuesta, revelando a una mujer de aproximadamente 50 años, su cabello canoso arreglado en un elegante moño. Tenía una expresión amable, con una sonrisa de bienvenida en sus labios. «¿En qué puedo ayudarla, Excelencia?». Observando atentamente al anciano, impecablemente vestido con un noble traje negro adornado con hilos de plata, Isabelle Morgan, la respetada directora del orfanato, preguntó con una voz que tenía una nota de prudencia. «Buenas tardes, señora». Arcturus se quitó el sombrero y lo colocó elegantemente sobre su pecho mientras se inclinaba con gracia. «Soy Arcturus Black III. Espero que perdone la visita inesperada y sin previo aviso,
Pero tengo asuntos importantes relacionados con su orfanato. Isabelle no pudo evitar sentirse sorprendida, no solo por los modales caballerosos del noble, sino también por el nombre en sí. Compartía el mismo apellido que el joven Asterión en su orfanato. No hacía falta mucha perspicacia para darse cuenta de que había alguna relación entre los dos. Después de todo, Black no era un apellido común en Inglaterra. Con una sonrisa amable, Isabelle abrió la puerta y le hizo un gesto a Arcturus para que entrara. No es una molestia, señor Black. Por favor, entre y prepararé un té mientras discutimos nuestros asuntos. Dentro de la oficina de la directora, Arcturus se encontraba sentado mientras la estimada líder del orfanato le servía una taza de té. Después de servirle, se acomodó en la silla frente a él, lanzándole una mirada penetrante con sus ojos casi negros, de un marrón profundo, que emanaban seriedad. Supongo que su excelencia ha venido en busca del joven Asterión, expresó la directora, con su voz profunda y su mirada incisiva. Por supuesto, señora Morgan. ¿Podría ilustrarme sobre él? Inquirió Arcturus, con su voz ronca, marcada por el paso del tiempo, con un dejo de ansiedad. Tal vez percibiendo esto, la directora sonrió suavemente, dirigiéndose al anciano con calma mientras sorbía su té. Asterión siempre ha sido un niño de naturaleza tranquila y serena, que ofrece su ayuda con facilidad, sin quejarse nunca ni derramar lágrimas. Se destacó en las clases particulares, consiguiendo la primera posición en todas las pruebas. Sin embargo, la directora hizo una breve pausa, aparentemente vacilante por alguna razón, pero continuó bajo la mirada inquebrantable del hombre. Él cambió a la edad de 6 años. Aunque continuó realizando sus tareas impecablemente, se distanció de los otros niños y pasó largas horas en su habitación. Yo diría que con el tiempo, se volvió progresivamente más distante y frío. Arcturus escuchó atentamente, temiendo perderse algún detalle. Al escuchar sobre las cualidades del joven, especialmente sus logros académicos, asintió con satisfacción, cada vez más complacido con la perspectiva de Asterión como su futuro heredero. En cuanto al relato de que el niño se volvió progresivamente más distante y frío, Arcturus supuso que el niño despertó su energía mágica a la edad de 6 años y comenzó a usarla y experimentar con ella, incluida su técnica heredada. ¿Por qué pensó eso? En el momento en que Arcturus entró al orfanato, detectó numerosos espíritus malditos, algunos para vigilancia y otros para ataques. El chico no había perdido el tiempo en lo que a seguridad se refiere. Capítulo 5. Al observar la reacción atípica del hombre, Isabelle preguntó con una voz severa teñida de ira. ¿No parece preocupado por su condición, señor Black? La indiferencia de Arcturus hacia el bienestar de Asterión realmente enfureció a la directora del orfanato. Habiendo dedicado toda su vida al cuidado de niños, despreciaba particularmente a aquellos que ignoraban el dolor de un niño. Arcturus miró fríamente a la mujer, que ocultaba su ira detrás de una fachada estoica. Sostuvo la taza y probó lentamente el té. Cuando llevas la corona, debes soportar su peso. La voz indiferente permaneció en el aire de la oficina. Levantó la vista, directamente a los ojos de la mujer, y continuó hablando lentamente. Asterión eligió vivir con un verdadero Black. Él colocó la corona. Ahora debe soportar el peso que conlleva. Los ojos de Isabelle parecieron congelados al escuchar sus palabras. ¿Qué peso debe soportar un niño de 9 años, señor Black? Su amable voz se transformó en un tono áspero y frío. Eso ya no es algo que le preocupe, señora Morgan. Hizo una pausa por un momento, miró a la mujer y continuó. Si me lo permite, quiero conocer a mi bisnieto ahora. Terminó colocando la taza de té sobre la mesa. Isabelle respiró profundamente, conteniéndose para no gritar y expulsar al hombre del orfanato. Sin embargo, sabía que no podía. El hombre frente a ella tenía plenos derechos sobre Asterión como probable tutor del niño. Por favor, sígame, señor Black, dijo, levantándose de su silla. Arcturus ignoró el tono frío de la mujer. Como un mugle, ella nunca entendería el peso que soportaba un mago. No se lo consideraba noble solo por nacimiento. Se lo consideraba noble por derramar sangre y sudor por el país que amaba. Durante más de 7 décadas, siguió adelante, participando en una batalla inquebrantable contra la oscuridad, tambaleándose al borde de la muerte en numerosas ocasiones. En algunos casos, sobrevivir era solo un golpe de suerte.
Avanzó sin descanso, sin darse cuenta de las innumerables cicatrices grabadas en su cuerpo durante años de lucha incansable. Isabella acompañó a Arcturus hasta el primer piso del edificio, donde finalmente se detuvieron frente a una puerta. Tocando la puerta, Isabella habló en un tono suave, bastante diferente del tono que había usado con Arcturus antes. Asterión, tienes una visita. ¿Puedo entrar un momento? Entra, está abierta, respondió una voz baja desde detrás de la puerta, la fatiga era audible en su tono. Cuando Isabel estaba a punto de entrar, no pudo continuar porque Arcturus la había detenido. Señora Morgan, deseo hablar con mi bisnieto a solas. Eso es imposible. Cuando estaba a punto de continuar, vio a Arcturus sacar una hermosa varita y hacer un gesto en su dirección. No tiene por qué preocuparse, señora Morgan. Puede volver a la oficina para preparar los documentos necesarios para la partida de Asterión, dijo con un tono severo, sin ninguna emoción en su rostro. Sí, estaré en la oficina si necesita algo, dijo Isabel, mostrando una sonrisa amable mientras se dirigía a su propia oficina. Arcturus guardó su varita en la funda de su brazo y alisó las arrugas de su ropa. Luego, agarró el pomo de la puerta y abrió la puerta. La puerta se abrió de golpe, revelando una habitación impecablemente limpia y ordenada. Nada extravagante, solo una cama, un armario, una lámpara vieja sobre un escritorio aún más viejo. Entonces, Arcturus lo vio, sentado en la silla frente al escritorio, escribiendo con total concentración en una hoja de papel. Sinceramente, pensó que al ver al niño, reconocería si era hijo de Sirius o Regulus, pero al mirar su rostro, Arcturus tuvo que admitir que el niño no se parecía en nada a sus nietos. Rasgos faciales delicados y refinados, cabello negro liso y ojos rojos vibrantes como dos rubíes brillantes. Si había algo que indicaba su origen paterno, era el cabello negro liso, un rasgo heredado de Regulus, ya que Sirius tenía el cabello castaño oscuro y más rizado. Arcturus se concentró en los ojos rojos y soltó una risa baja. Aunque sabía la información de antemano, verla por sí mismo le trajo una inmensa alegría. Podía imaginar a la casa de los Black una vez más, ascendiendo a la cima entre todas las casas nobles. Se aseguraría de que esto sucediera antes de abrazar la muerte, satisfecho de saber que dejaba un heredero digno en el mundo. Hola, Asterión, dijo Arcturus con su voz ronca y envejecida. Sus ojos negros miraron a su bisnieto con una mirada contenta. En términos de apariencia, no tenía nada de qué preocuparse. El niño, aún sin saber de su origen, se sentó erguido y con dignidad. Vio que el niño dejaba de escribir y dejaba el bolígrafo sobre el escritorio mientras lo miraba de arriba a abajo. Un pariente mío, supongo, dijo el niño, con su voz melódica y serena resonando en la habitación particularmente silenciosa. Has acertado, querido nieto, se rió Arcturus ante la inteligencia del chico mientras se sentaba tranquilamente en la cama y se presentaba. Soy Arcturus Black III, el abuelo de tu padre y el actual patriarca de la más antigua y noble casa Black. Además, soy un mago de grado semi-especial en el Ministerio de Magia británico. Asterión Black, huérfano y heredero de nada en este momento, dijo Asterión en un tono más alto de lo habitual con una inflexión humorística. Arcturus se rió, disfrutando de la actitud descarada y atrevida del chico. Supongo que tienes preguntas, Asterión, dijo Arcturus, cambiando la atmósfera de la habitación. Sí, tengo muchas preguntas sin respuesta, pero por ahora, me gustaría saber si mis padres siguen vivos. Asterión miró al anciano sentado en su cama con una expresión compleja. Quería saber quiénes eran sus padres y, si en verdad estaban muertos, los vengaría. Lo mínimo que podía hacer por las personas que lo trajeron a este mundo. La verdad es que tampoco sé de quién eres hijo. Arcturus miró al niño todavía indiferente y continuó. Si eres el hijo de mi nieto, Regulus, entonces está muerto, asesinado por el Señor Oscuro, Voldemort. Si eres el hijo de mi otro nieto, Sirius, actualmente está encarcelado por volar una calle entera, matando a miles de personas en el proceso. ¿No hay otras opciones?, preguntó Asterión nuevamente después de conocer el destino de su posible padre. Aunque había algunas diferencias con lo que sabía, eran irrelevantes en ese momento. No, según tu fecha de nacimiento, eres hijo de Regulus o Sirius. Arcturus negó con la cabeza y respondió honestamente. Después de enterarse de la existencia del niño, él mismo determinó los orígenes paternos del niño.
Era hijo de Regulus o Sirius, no había otra opción. Soy hijo de Regulus, dijo Asterión, provocando que la sala quedara en completo silencio. La respuesta del chico hizo que Arcturus lo mirara de cerca con una expresión extremadamente seria. Fin del video. Con esto finalizamos el video, recuerden suscribirse y dejar su like para apoyarme y seguir subiendo contenido. No olviden comentar para cualquier sugerencia o recomendación. Nos vemos en el próximo video.